Bueno, pasemos entonces al último invitado de esta oportunidad. Se llama Janis Joplin, otra del grupo de los 27, lo decíamos al principio, 1566, enlazador de mundos planetario blanco, el hierofante. Cuéntame, Sea, ¿cuál es la firma galáctica? Partamos por ahí, po. Vamos por Janis Janis Joplin, ¿no? Enlazador de mundos planetario blanco 1566 y la afirmación galáctica dice: perfecciono con el fin de igualar, produciendo la oportunidad, sello el almacén de la muerte con el tono planetario de la manifestación y soy guiado por el poder de la atemporalidad. Yo creo que ahí el guía está bien potente con Janis. La maga, uff. Y enlazadora Y también. no, lo que pasa es que el enlazador está claro. Sí. Pero el guía mago en la temporalidad, esta capacidad de trascender con una carrera cortísima, ¿cachai? Y que la gente todavía admire lo que ella logró a nivel musical, artístico, wow. Y que sea el tono planetario. No, porque el de John Lennon, Sí, mago planetario. Claro, el mago planetario, pero el tono planetario en sí, el tono, siempre dice el de la manifestación. Sí. Y aquí estamos hablando de el enlazador de mundo, por ende es la manifestación de la muerte. O sea, de todo el club de los 27, que Claro. Janis Joplin sea la manifestación de la muerte, Claro. bien especial. Bien Así que especial, tenéis razón. veamos el oráculo. El oráculo del enlazador de mundos planetario tiene como análogo el caminante del cielo planetario, que es el 1553. Dijimos como guía el mago planetario, 114. Tiene como antípoda el guerrero planetario, que es el 36. Sí. Y su oculto es el águila autoexistente, que es el 1595. Tiene como sincrono el 166, que es enlazador. No. Sol Ah, me 160 debe ser el sol. Me equivoqué acá. No, lo tengo malo yo. Tengo 1560, que es el solo autoexistente. Claro. De la misma onda encantada, que hemos Sí, visto no. Lo voy a calcular. Dale, con explícame. Brooklyn. Y tengo que es de la luna lunar, luna resonante El gamma año 10. sí, nació en un año luna lunar. De la onda encantada del Déjame calcular bien el síncrono porque tenía una sincronía con eso y creo que me equivoqué. 19 de enero del 43. ¿En qué luna nació? En la lunar. En la luna lunar. No, no. Si está en enero, Entonces lo tengo, no lo calculé. claro, dentro del orden cíclico, el orden cíclico son las 13 lunas de 28, ¿cierto? Síncrono estaba bien, me equivoqué yo, es 1526. Enlazador de mundo solar. Estaba viendo verdad que era doblemente sí, enlazadora. doblemente enlazadora. Y la luna es la Esa es la luna resonante. Luna resonante, ya. Gamma 10 de la luna resonante. Si eso fue lo que no. Ya, me equivoqué yo. Ujú. Gamma 10 de la luna resonante. Pero el anillo solar es la luna lunar. Es la luna lunar, sí. Sí. Ahí sí. A ver, ya. Disculpen por la confusión, pero pasa esto cuando ves muchos artistas se te van confundiendo. Yo tengo una planilla, pero se me va un poco. Es doblemente enlazadora de mundo. Ujú. Y eso yo creo que se nota mucho en su vida. Janis Joplin nació en Texas, pero donde destapa en San Francisco. Por eso hablaba antes de que se va hacia California. Ujú. ¿Qué fue lo que más te impresionó a ti de Janis? De Janis. Bueno, Janis, digamos, este icono de la voz de la época, digamos, de los 60-70, Sí. movimiento más de movimiento hippie, ¿cierto? Y la voz de Janis Joplin es, digamos, trascendental. Así como que su voz es muy característica. Y lo que más me impresiona es lo que digo de su tono planetario, de cómo ella encarna, digamos, la visión de la mujer norteamericana blanca, digamos, de familia, Claro. del modelo americano, pero quiebra ese modelo para cumplir una vida, digamos, un poco de sueño De rock and roll. del rock and roll. Y ella personifica la liberación femenina Sí. del rock and roll. Sí, yo también creo que eso es lo mismo. A mí lo que me impresiona de Janis Joplin es la voz. O sea, es como... Media raspada también. Es que lo sí, que pasa es como que lo hemos hablado en otros Cronomancia, que en el fondo el tono, el color, el vibrato, ¿cachai? De las voces, Mm. la voz de Janis Joplin con este rasposo, esta como único que tiene, la hace ser tan
tan clara que cuando tú escuchas una canción de Janis Joplin, que no son muchas tampoco, Claro. ¿cachai? Al tiro que es de Janis Joplin, porque tiene esa como singularidad, ¿te Mm, fijáis? Y es tan singular que una de las cosas que a mí me impresionó de los videos, porque me vi muchos videos sobre como no sobre la vida, porque en el fondo la vida fue súper corta. En el fondo claro. lo que te puedo decir rápidamente, que es lo que tengo notado, le empieza a gustar la música a los 16 años cuando parte con su Enlazador 3 en La Onda Encantada del Mago, o sea, tarde, Mm, murió a los 27, tuvo solo 11 años de carrera musical y estamos hablando de que aquí empezó a gustarle la música. claro. Y en el fondo, Ahí está el gran cambio. ahí está el gran cambio, ¿cachai? El Enlazador Cósmico y parte después transitando, se va a la universidad, ¿cierto? A los 17, cuando parte en el Mono 1, ¿cierto? O sea, su año azul, parte el mono, y de ahí parte en su vida alcohólica, porque en el fondo tiene una relación O la con bohemia. la bohemia Mm, alcohólica y después se transforma en heroína, que vamos a hablar un poco de eso al final, mm, pero en el fondo parte cantando y en la biografía que vi era como concierto, espacio de entrevista con ella, concierto, espacio de entrevista con ella, concierto, espacio de entrevista con ella. Y lo que ella va mostrando, va diciendo es que, claro, ¿por qué yo me puse a cantar? Dice, ¿por qué me puse a cantar? Me puse a cantar porque me regalaban cerveza. Entonces ella parte cantando en grupos de hombres, ¿cachai? O sea, mm, puro hombre, guitarra y todo. Y se pone a chupar, ¿cachai? Se pone a cantar, pero tiene este tono y este vozarrón mm, que la hace diferenciarse y que ella no le da ninguna importancia. O sea, ella mm, en verdad minimiza sus primeros años mm, al mínimo. Es como que no, si yo me voy a los bares a tocar para cantar. mm. Y, y en eso, lo que te iba a decir, lo que a mí me impresiona es que en esos videos que estuve viendo de los conciertos, es que cuando la gente iba a ver a Janis Joplin, la veía sentada, weón. Yo lo encontré así como, ¿qué? O sea, ¿cómo? Mm. No, ¿cómo gente sentada? Y cuando terminaba de cantar una canción, se paraban a aplaudir y se sentaban de nuevo. O sea, Ordenada. eso no pasa en ninguna parte. Aquí en Chile no pasa. Yo me tocó la oportunidad de ir a un concierto en San Francisco de un grupo que se llama Counting Crows, que es un grupo Ah, favorito. famoso, sí. Sí, Buenísimo. me tocó verlo allá en la Universidad de Berkeley, en un auditorio que tienen. eh, y que estaban también todos sentados, weón. Ah, mira. Y yo era como, no, si yo me voy a ir adelante, tratar de meterme adelante, bueno, y estaba sentado en mi puesto, así como, visto, bueno, no se van a parar, ¿cachai? Así como, Como en el cine. como raro, es bueno, como en un cine. Pero lo que me Tu impresionaba es butaca. que era tanta el power de la voz, ¿cachai? De Sí. esos gritos rasposos que la gente quedaba sentada, weón. Eso fue lo que a mí me impresionó, weón. Como, Sí. y esa como, llevarlo al límite de la muerte, ¿cachai? Como que la Janis Joplin decía que ella se sentía muy sola porque ella tenía una relación relacionada, como ella decía, como una relación sexual todas las noches con su público, pero que Mm. llegaba a su casa y estaba más Sola. sola, ¿cachai? Porque no podía reemplazar esa sensación que ella demostraba y que yo creo que lo Y es lo que le lograba. pasa a los que están en el gran escenario, la Mm, adrenalina de exponerte a un escenario importante, ya sea inclusive deportista, cualquier claro. tipo de artista en general, cuando termina su periodo, Mm. quedan con ese vacío, quedan con que nada después los llena con esa adrenalina, ¿no? Que Ahí es... caen en la heroína. Eso es Y la claro, heroína. tratan de llenarlo con estos vacíos. Bueno, ella tiene una infancia también, eh, creo que bien ruda, donde me parece que la violentan, Claro. ¿no? O creo que tienen incluso agresión sexual. Y por eso ella después tiene, digamos, una personalidad de mucha evasión, que es lo que Claro. decís tú, ¿no? Que empieza a meterse con el alcohol. En todo ese tránsito que tú dices del enlazador cósmico, ella se mete principalmente en el blues, en el Claro. jazz, mucho de la influencia afroamericana. Exacto. Y sí hay un momento bien especial que cuando cuentas que ella parte su mono magnético y toda Esa esa etapa. trecena de azul, de transformación, en el tono eléctrico, en el año 62, ella aparece en un diario en Texas, ¿Ya? y donde aparece así como la mujer diferente. O sea, aquí este enlazador planetario ya, digamos, se nace, por así decirlo, en este dragón eléctrico, digamos, dibujando este artista
que es una mujer que está haciendo cosas, digamos, que ninguna mujer americana de este prototipo hace, ¿no? Generalmente Y pensando que Texas es un, ¿cómo se llama? Es un estado estado sureño, por lo bien tanto, blanco también. blanco y conservador. Y Por conservador, lo claro. tanto, conservador significa en Estados Unidos, en esta época, iglesia católica, buen comportamiento, estructura, la mujer señora, dueña de casa, Exacto. El modelo y americano el modelo así americano. Y ella, en el fondo, rompe todo ese incluso esquema. acá tengo una frase de la mamá que ¿Ya? encontré, sería, en la época de cuando era chica, decía, ella era infeliz e insatisfecha, la relación no era la más adecuada, o sea, con ella, Con ella. tratando de guiarla, y ella escapa a San Francisco. Yo estaba pensando que San Francisco, allá en California, es el lugar de los hippies, Sí, po. ¿cachai? Donde se hace Woodstock, es donde se hace todo, ¿cachai? Allá es donde está pasando el mundo, y se va a tocar allá, y cuando llega a este nuevo mundo, y empieza a juntarse con las bandas que en el fondo son con las que hace los primeros discos, empieza a cachar que en el fondo ella es distinta, tiene una voz que es súper valorada, pero la vive con el rock and roll, que es lo que le pasó a Jimi Hendrix. ¿Cachai? Yo creo que Claro. hay una relación súper Sí, muy parecida ahí, parecida, sí. en donde los tipos como que se autorreconocen, vienen, como tú decís, de un... Análogos. Claro, ¿verdad? Tenés razón, son análogos. Vienen como de esta estructura bien conservadora y explotan en corto. Acuérdate que Jimi Hendrix aprendió a tocar la guitarra a los 14 Tarde, años, claro. 15 años. Y infancias parecidas. Infancias parecidas, ¿cachai? Y de repente, ¡pa! Explota y terminan, weón, en muy mal. Porque en el fondo, si tú pensáis, tú podés ser inteligente dentro de las situaciones, ¿cachai? Y podés sacar el mayor rédito, o puedes disfrutar la vida al máximo. Y Janis Joplin en el fondo termina muy deprimida, termina tratando de hacerse desintoxicaciones, Claro. termina haciendo actuaciones icónicas, pero en el final termina con una sobredosis. Así es como termina, ¿te fijáis? Y la vida va casi encaminada, cuando es de demasiado rock and roll, ¿cachai? Va en ese camino, ¿cachai? Sí, de hecho, transitando su año 26, hay que acordarse que ella, claro, Sí, es del po. club del 27, así Claro. que... Pero justo cuando ella está en su año 26, que es el antiguo Perfecto, Claro, o sea, transitando Guerrero Planetario, Mm. ella toca en dos de las presentaciones más icónicas, ¿no? Una en Woodstock, Claro. que me parece que ella toca el primer día de Woodstock, que es No sé. Serpiente Espectral, ¿Ya? porque habíamos visto que, Sí, porque Jimi Hendrix que tocaba Jimi el Hendrix cierre. tocaba el cierre, que era mano magnética. Sí. Aquí estamos en Serpiente Espectral, no en mano cósmica. Claro. ¿Ya? El Woodstock tiene que haber sido Serpiente Espectral, después Enlazador Cristal, Claro. y después Mano Cósmica. Hendrix tocaba ahí en Mano Cósmica. Y bueno, la presentación de Janis Joplin fue, digamos, uno de los artistas, digamos, íconos de Sí, po. Woodstock. Y ese mismo año también hace dos presentaciones súper importantes en el Madison Square Garden. O sea, como que ya a esa etapa estaba súper consolidada, porque si bien tocaba como con Big Brother, estos grupos, su voz era demasiado única, ¿no? Es que Demasiado claro, característica. incluso en su proceso de cambio de grupo, siempre su manager la saca de un grupo, porque en el fondo la diferencia de presencia, más que la calidad musical, porque probablemente los músicos con los que trabajaba eran todos profesionales, Claro. pero tú cuando tenés que armar un grupo tenés que equilibrar las presencias. Y la presencia de ella era mucho. Y cuando termina en este último grupo, ¿cierto? Que es, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. Big Brother, no. Claro, sí, Big Brother, algo así es. Sí. Se me fue. Sí, creo que era el grupo así como donde bueno, hizo las primeras Acá grabaciones. está, Big Brother and the Holding Company, eso es lo que me Eso. faltaba. Ujú. Claro, esa era la penúltima banda, y después se va a Cosmic Blues Band. ¿Verdad? Esa es la última. Esa es la última, sí. En donde tampoco es Janis Joplin. Mm. No es como Jimi Hendrix Experience con los demás, es el nombre de la banda, ¿cachai? Janis después aparece porque el ícono de la voz se muere y le dan la importancia, y Claro. probablemente los otros artistas, sin Janis la banda no existía, ¿te fijáis? Claro. Pero sí, la performance que yo decía cuando miraba estos videos de Janis Joplin, y escucháis la voz, porque en el fondo la voz la escucháis, pero miráis las grabaciones, en el fondo es una persona que llevaba su performance al límite.
Siento que La entrega era completa. era completa, ¿cachai? Y eso es mucho del Enlazador de Mundos. Lo hemos hablado nosotros cuando tú me decís, no, si yo voy a hacer algo, tiene que ser la weá con todo o no hago ni una weá, ¿cachai? Si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? ¿Cachai? Y yo creo que Janis Joplin teniendo como Cicrono el enlazador, ¿cachai? Teniendo al enlazador, ¿cachai? Planetario por un lado, solar del otro. El solar es de la donde cantaba el mono. ¿Te fijas? Entonces, claro. También tiene al mono dando vuelta por ahí. Este es la Tierra, cómo poder hacerlo mejor. Tenéis como guía al mago que es John Lennon. ¿Te fijáis? En el fondo el mago planetario es la manifestación, la temporalidad, y como que botar todo en el escenario, siento que ella quedaba sin nada. Como que moría, era como que cada performance era su vida y terminaba muerta. Porque eso era una de las cosas que ella decía. Sí, ¿por qué se metió en la heroína? ¿Por qué se van a ese tipo de drogas? Porque la heroína es... Una vez yo tengo un amigo que el hermano, ¿cachai? Se metió fuerte en esta cuestión de la heroína. Y él nos explicó una vez que tuve la posibilidad de conocerlo. Y le decía, pero ¿por qué? ¿Qué tiene la heroína que no tenga otra cosa? ¿Por qué es tan adictiva? Y me dice, porque la heroína es 1000 veces mejor que el sexo. Esa era su explicación. ¿Cachai? Es placer, pues. El máximo placer. Si tú decís que el placer humano, no sin droga, es el sexo, es el placer más grande donde tú estás enfocado 100% y estás completamente comprometido, la heroína es 1000 veces más que eso. Es la manera fácil. Es la más fácil. El atajo. Y es ahí, ¿cachai? Entonces, por eso estos artistas terminan mucho en eso, porque en el fondo, cuando entregan todo, se mueren en el escenario y después no tienen la capacidad de sentir. Ahí es donde se inyectan, y ahí es donde empieza el abuso, y si lo mezcláis con alcohol. Y fíjate el oculto, mira el oculto. El oculto del águila, el águila autoexistente. ¿Quién vimos como águila autoexistente que le pasó exactamente lo mismo? ¿Quién? ¿A Elvis? Elvis. ¿Ya? O sea, tiene como oculto a Elvis. Claro. Y a Elvis le pasa... No entra en la heroína, pero sí entra en automedicarse por los costos que tenía. Y le pasaba lo mismo, la entrega era total. Claro, o sea, el oculto de Janis, que sea Elvis, lo estoy asociando ahora, no me había dado cuenta. Pero tienen igual entregas que les costaron también mucha parte de su vida, yo creo. En el fondo, mira, Ocultos perfectos. Ocultos perfectos. Y yo estaba pensando mientras decía eso de Elvis, en el fondo... hay algo que yo estuve metido en el mundo de la música desde muy chico, ¿cachai? Trabajé en bandas, fui DJ, estuve tocando en varias partes y conozco a mucha gente que está hoy día todavía activa en el mundo de la música. Y en el fondo, el patrón común es que los managers o la gente que los rodea endiosen a su artista. Y en el fondo es lo que los caga, es lo que le pasó al Parker oye, no, es que tú le contratabas a esta gente para que le dijera que él contaba vivo y que él se creyera el cuento. Claro. Con Janis Joplin, nadie le controló el tema del alcohol y el tema de la heroína. Y son dos cosas que no van de la mano. Tú puedes ser, claro, hay películas donde tú cachas gente que tú veis que son adictos a la heroína, pero no se mueren de sobredosis. Pero cuando tú ya tomáis y te pegáis una vuelta por varias psicodélicos y termináis en la heroína, probablemente termináis una sobredosis porque cuando te inyectáis no sabéis cuánto te estáis inyectando. En el fondo eso. Claro, no, y está muy alejado también de un hogar. Del hogar. Exacto. O sea, Elvis, digamos, acuérdate que él trasladaba a su familia. Sí. Todo. Aquí en este caso no y alejado. Yo creo que la familia hasta era una vergüenza que la mina saliera ahí cantando. Estamos hablando de Texas, siempre se ha considerado como el estado más conservador de los Estados Unidos. Pero más que eso, lo que sí podemos decir es que toda su carrera, sus pocos años de carrera, sus 11 años de carrera, fueron todos en años azules. O sea, un proceso de transformación. De hecho, muere transitando Dragón Espectral. Dragón Espectral, sí. Por ende, es toda esa onda encantada del mono, ¿no? Empieza en el mono magnético. Claro. Hasta el dragón espectral. O sea, son todos sus años ahí de azules hasta su muerte. Interesante porque muere el 3 de octubre del 70, que es espejo galáctico de la onda encantada del mono. O sea, como que reafirma. Claro. Y bueno, eso la verdad. Pucha, o sea, estuvo buena este cronomancia. Creo que los personajes estuvieron buenos, encontramos harta sincronía y lo que me gusta es que siempre cuando
hago yo mis planillas para poder hacer, veo hartas cosas y al final terminamos hablando de cosas que no están en la planilla, pero que está la información como Es dando que vuelta. recopilamos elementos, Exacto. pero la magia surge acá. Exacto, man. ¿Ah? Eso es lo que... Hay varias sincronías que las vimos, como la de Elvis, que no la habíamos conversado. Claro, que surgen nomás. Que surgen nomás. Así que en el flujo. En el flujo. Así que eso, Seba, te agradezco. Cerramos esta onda encantada número 13. Nos vemos en la próxima onda encantada, que es la del perro, ¿cierto? Ujú. Ahí también ya tenemos listos los artistas, también se viene bueno. Sí. Así que a estudiar y nos vemos en la próxima onda encantada. O sea, gracias por venir. Nos vemos.